¿Alguna vez te has preguntado cómo se asegura la coordinación de la comunicación? Por ejemplo, en tus celulares, televisores, computadoras y tabletas. Bueno, esas tabletas no tanto. ¿No? Pues déjate digo que esto sirve para el desarrollo de áreas como seguridad, turismo, servicios de red y entretenimiento. Este hecho hace que se necesiten sistemas con posición relativa, motivando el uso de un control central para obtener la posición de un móvil. De aquí nace el uso de las redes móviles ad hoc o MANET, que ofrecen un soporte ideal para este tipo de tareas. Por otra parte, una red inalámbrica se caracteriza por la interconexión de nodos sin una conexión física. De aquí nace el uso de las redes móviles ad hoc o MANET, que ofrecen un soporte ideal para este tipo de tareas. Por otra parte, una red inalámbrica se caracteriza por la interconexión de nodos sin una conexión física. Una red ad hoc es un tipo de red inalámbrica, libre de infraestructura, es decir, la ausencia de cualquier tipo de infraestructura preexistente, tal como enrutadores y puntos de acceso. Este tipo de esquemas en cada nodo participa en la tarea de enrutamiento mediante el envío de paquetes de datos hacia otros nodos. Una red móvil ad hoc, MANET, es una red inalámbrica formada por los nodos móviles que se interconectan entre sí a través de enlaces inalámbricos de comunicación, los cuales pueden ser de uno o de múltiples saltos. Otro de los conceptos importantes es el término enrutamiento, que es la manera de seleccionar una ruta en la red a través de la cual todos los paquetes se moverán desde su fuente hasta el destino. En una red con infraestructura, el dispositivo que lleva a cabo el control central es el encargado de almacenar todas las rutas de diferentes fuentes a diferentes destinos. No obstante, en MANETs, cada nodo móvil es el encargado de mantener la ruta del origen al destino. Hablando de los protocolos que los MANETs siguen, tenemos los siguientes ejemplos: el protocolo AODV, el protocolo MAODV, el protocolo PUMA, el protocolo DSR y por último, pero no menos importante, el protocolo Prime. En este caso nos toca hablar sobre el protocolo Prime. No de este ni de este. Yo estoy hablando de este. My name is Prime. Time to find out. Protocol for Routing in Interest Defined Match Equates. Protocolo de enrutamiento basado en la prioridad por mallas de enclave. En el protocolo Prime que los MANET siguen para cumplir su propósito de forma eficiente, se crean y establecen mallas o conjunto de nodos activos que forman una ruta entre ellos al mantener comunicación. Estos nodos tienen mayor prioridad que los nodos desactivados. La priorización evita la sobrecarga de señalización, asegurando así una comunicación eficaz. Cada malla tiene definido un enclave, región de prioridad, que es un miembro como cualquier otro que a la vez abarca a todos los receptores y fuentes del flujo activo al que pertenece, así como a los nodos de retransmisión que conectan a los receptores y fuentes que están muy lejos unos de otros. ¿Cómo se activan y desactivan las mallas? Para activar y crear una malla se establecen miembros emisores, miembros receptores de multidifusión y un miembro receptor de unidifusión. Cada flujo, tanto de unidifusión como de multidifusión, se agrupa oportunamente en paquetes de señalización con el fin de ahorrar ancho de banda. Un acrónimo para este procedimiento es MR, o malla requerida o solicitud de malla, y se hace con el fin de crear una estructura de enrutamiento y así activar a los miembros de los MANETs que requieran de priorización. Los mensajes MR hacen que los receptores se activen y estén listos para recibir una comunicación de unidifusión o multidifusión según el flujo al que pertenecen. Los miembros de la malla solo pertenecerán activos si existen fuentes interesadas en enviar mensajes, tanto en el caso de unidifusión como en multidifusión. Los paquetes de datos que habitualmente llevan en sus cabeceras al remitente el destino de unidifusión o grupo de multidifusión y un identificador solo se acoplan a los requerimientos de un mensaje MR, el cual también incluye información como el tipo de mensaje, el alcance de difusión o límite umbral y la persistencia del interés. Los mensajes MR son reenviados por los nodos activos para que los reciban los receptores que requieren de ser activados. Esto lo saben por medio del destino que indica el mensaje MR. Además, por medio del par ID de remitente y del paquete, es posible saber si el mensaje ya ha sido reenviado, pues esta información se almacena para que cada nodo reenvíe los mensajes solo una vez y solo si no se ha alcanzado el límite de difusión. Un procedimiento extra al activar una malla que realizan los miembros receptores de multidifusión es elegir a un receptor central y lo hacen enviando mensajes tipo MA, malla de anuncios. Este miembro receptor de multidifusión elegido seguirá enviando más mensajes tipo MA activamente mientras haya al menos una fuente interesada en la presencia de este receptor. El interés persistente es un parámetro incluido en el header de los mensajes MR.
Si no existe ninguna fuente, el receptor central de multidifusión se desactiva al dejar de generar mensajes tipo MA y la malla se disuelve, eliminando a su vez información de enrutamiento. Estos mensajes de MA se envían solo dentro de un enclave, dentro de un miembro que ha conectado a todos los demás nodos miembros de la malla o flujo. Más adelante se darán más detalles de este proceso, en especial la elección del núcleo en un grupo de multidifusión. En un grupo de multidifusión, un receptor se considera inactivo a no ser que reciba mensajes tipo MR, tipo MA o un paquete de datos con destino al grupo mismo de multidifusión. Un error que puede ocurrir en el protocolo Prime es que un miembro inactivo reciba un paquete de datos sin antes haber sido activado, por medio de un mensaje MR. Al no estar enterado de la elección del núcleo en la creación de la malla, se establece a sí mismo como núcleo y envía mensajes MA. Y después de esperar al menos un segundo, recopilará mensajes MA de sus vecinos. Con ello, se entera si ya se ha elegido un núcleo más reciente que él, abandonando su posición tomada o tomándola si el grupo aún no tiene un núcleo elegido. Cabe aclarar que los mensajes MA son enviados tanto por los núcleos de multidifusión como destinos de unidifusión, con números secuenciales. Cada periodo de anuncio malla, también llamado periodo MA, si dejan de recibir paquetes de datos durante 2 periodos MA consecutivos, dejan de enviar mensajes MA y la malla se disuelve junto con la información de enrutamiento, después de 3 periodos MA consecutivos, de no recibir paquetes de datos. Ahora, ¿cómo se establece y mantiene una malla? El hecho de que un receptor reciba un mensaje MR para activarlo quiere decir que hay un interés persistente hacia él de al menos una fuente y anunciará su existencia periódicamente, cada periodo MA, por medio de mensajes MA. Los mensajes MA se propagan a través de la red a una cierta velocidad y su propósito es establecer o actualizar la estructura de enrutamiento que constituye la malla para el destino. Si el mensaje MA es una solicitud de confirmación de participación o una solicitud vecina, de la estructura que se mencionará a continuación, solo importarán los 2 primeros elementos: tipo de mensaje y dirección de destino. Entonces, la estructura de un mensaje MA consta de 7 elementos. El tipo de mensaje, MA en este caso. Dirección destino. Nodo de unidifusión o grupo de multidifusión. Número de secuencia o ID del paquete. Distancia al destino de unidifusión o núcleo. Un próximo salto preferido al destino. Código membresía o identificador de flujo. Y número de secuencia del último receptor de unidifusión o núcleo. El parámetro de salto preferido al destino es importante, ya que estos nodos, al no ser receptores directos, pueden dejar de ser reconocidos en la malla prematuramente. Al estar indicados en la estructura del mensaje MA, permanecen como miembros relé de la malla. El código de membresía identifica qué tipo de miembro es en la malla. Puede ser miembro de multidifusión, receptor de unidifusión o núcleo, ambos, o un nodo regular o retransmisor. Si el flujo es de unidifusión, en esta parte de la estructura del mensaje se indica la distancia más larga conocida del nodo destino de unidifusión a una fuente activa interesada en tal destino. Esto con el fin de incluir más fuentes en el enclave del flujo. Un receptor de unidifusión o núcleo de multidifusión establecerá como 0 su distancia a sí mismo, y es él el que se establece como el último número de secuencia como último campo en la estructura del mensaje, es decir, es el último receptor de unidifusión o núcleo actual en la malla. Una vez que el núcleo de secuencia del receptor cambia al haberse definido un nuevo receptor núcleo, los nodos de la malla vuelven a generar su propio mensaje MA con su actual estado de enrutamiento con respecto al nuevo destino. Toda la información que los MA mandan es almacenada en listas de vecindarios. Cada nodo selecciona de 1 a 3 vecinos dependiendo de su existencia como los siguientes posibles saltos al destino del flujo. Para seleccionar a sus vecinos, los nodos eligen aquellos con la distancia más corta al destino y el núcleo de secuencia más grande. Si 2 vecinos tienen los mismos valores de los parámetros anteriores, se elige al que tiene el identificador de paquete más grande. Un nodo que tiene una distancia más corta al destino que su vecino, considera a este vecino como un hijo de malla. En el caso de multidifusión, los miembros pueden ser considerados como tal si tienen al menos un hijo de malla receptor de mensajes o miembro por defecto de la malla. Con esto definimos que una malla de enrutamiento de multidifusión se compone de la propia malla de multidifusión definida en un principio y su unión con un conjunto de subcaminos o mallas dirigidas con rutas más cortas al núcleo del grupo, incluso si la fuente está fuera o alejada de la malla de multidifusión.
mientras que en el caso de unidifusión, por defecto la malla de enrutamiento se compone de las rutas más cortas de las fuentes activas al destino de unidifusión. Prime limita la transmisión de mensajes MA a través de un mecanismo llamado transmisión oportunista. Este mecanismo permite juntar varios mensajes MA para que se transmitan todos al mismo tiempo. Esto lo logra poniendo temporizadores a partir de que llegue el primer mensaje MA. Todos los mensajes que lleguen después de este primer mensaje y hasta que termine el temporizador se enviarán al mismo tiempo. Ahora veamos un ejemplo con esta línea de tiempo. Llega un primer mensaje para el grupo 1 e inmediatamente empieza a correr el temporizador. En este momento todavía no se envía nada. Después llegan 3 mensajes que pueden ser para el mismo grupo o para otros, pero tampoco se envía nada. Es hasta que se termine el temporizador que se envían los 4 mensajes que llegaron. Ahora veamos otro ejemplo en el que se reciben mensajes regulares y mensajes urgentes. Primero llega un mensaje regular y se inicia su temporizador. Después llega un mensaje urgente y se inicia un temporizador para mensajes urgentes. Los temporizadores urgentes tienen prioridad sobre los temporizadores regulares, por lo que todos los mensajes que lleguen desde el primer mensaje regular hasta que se termine el temporizador urgente se enviarán cuando se termine este temporizador. Además, nada será enviado cuando se termine el temporizador regular, pues ya no hay mensajes que enviar. Ahora veamos lo que se conoce como enclaves en Prime. Un enclave es el conjunto de nodos de una red que son necesarios para distribuir los mensajes. Existen, además, enclaves K extendidos que sirven para tener un respaldo en caso de que algún nodo salga de los límites del enclave principal. En la imagen, la región en azul representa el enclave de un grupo multidifusión, la región en verde un enclave unicast y la naranja el enclave 1 extendido del enclave multicast en azul. Ahora nos quedaremos solo con el enclave multicast. Supongamos que el nodo S le tiene que enviar un mensaje al núcleo de la malla. Para esto, puede enviarle el mensaje al nodo P o P' en un primer lugar, puesto que ambos tienen una misma distancia al núcleo. Cualquiera del que elijamos tendrá que enviarle el mensaje al nodo P2', y así sucesivamente hasta que el mensaje llegue al núcleo. Veamos el algoritmo utilizado en los enclaves. En el caso de los enclaves multicast, si el nodo es un nodo receptor RC o un nodo transmisor SD o un miembro de la malla MM o un nodo de camino NP, entonces devuelve verdadero. Si no es ninguno de estos casos, entonces el nodo no pertenece al enclave. En este caso, se utiliza la operación R módulo R mayúscula para decidir si el nodo envía o no el mensaje. Si el enclave es unicast, se verifica que el nodo sea un nodo de camino o un nodo transmisor para enviar el mensaje. Si no es ninguno de estos casos, entonces el nodo no retransmite el mensaje. Veamos un ejemplo. El nodo R1 le envía un mensaje al nodo X. Supongamos que R mayúscula es igual a 2 y que R minúscula tiene un valor de 1 en ese momento. Como la operación 1 mod 2 no da 0, entonces el nodo X no retransmite el mensaje, pero R incrementa a 2. Después, el nodo R1 le envía otro mensaje al nodo X y ahora la operación 2 mod 2 sí da 0, por lo que el nodo X sí retransmite el mensaje. Esto se hace para que los nodos no esenciales, es decir, los que no pertenecen al enclave, no envíen tantos mensajes para optimizar el ancho de banda de la red. Ahora veamos la utilidad del enclave K extendido. En esta imagen los nodos MM1 y R1 pertenecen al enclave y el nodo X al enclave 1 extendido. Si el nodo R1 sale del alcance del enclave, el nodo MM1 aún puede alcanzar al nodo R1 a través del nodo X, el cual pertenece al enclave 1 extendido. Este respaldo es importante puesto que estamos hablando de redes ad hoc y los nodos pueden salir del alcance en cualquier momento. Sobre el envío de paquetes y el por qué necesitaremos reparaciones. Cuando una fuente tiene datos para enviar, primero debe ver si tiene paquetes de anuncio malla en los últimos 3 periodos. Si no tiene, entonces puede enviar un paquete solicitud malla para conocer el destino de sus próximos saltos. Si no tiene información y no la pide,
puede optar por ver su tabla de enrutamiento y sacar de ahí la información. Cuando los nodos reciben un paquete, primero checan su caché, en donde almacenan las direcciones de los remitentes y los números de secuencia de todos los paquetes que han recibido anteriormente. Si los datos ya están en su memoria caché, los rechazará. Pero si no los ha recibido antes, entonces el nodo que los recibió lo insertará en el caché de paquetes y se determinará entonces si se transmite el paquete o no. Las dos reglas utilizadas para decidir cuándo retransmitir paquetes de multidifusión son: regla número 1. Si el nodo es parte de la malla multidifusión, se hará un broadcast del mensaje recibido sin ningún otro procesamiento del paquete. Y regla 2. Si el nodo no es parte de la malla multidifusión, podrá retransmitir un paquete de datos porque fue elegido por sus vecinos como el siguiente salto al núcleo. De esta forma, el paquete llega hasta el núcleo por el camino más corto y posteriormente se inunda la malla del grupo multidifusión con el paquete recibido por el núcleo. También los paquetes de datos unicast enrutan usando mallas dirigidas compuestas por rutas más cortas desde las fuentes a los destinos. Los nodos reenvían los paquetes si fueron seleccionados como los próximos saltos al destino. Los nodos toman la transmisión de paquetes de información de sus vecinos, que son sus próximos saltos, como acknowledge implícitos. Si el nodo en cuestión no recibe 3 acknowledge implícitos consecutivos de su próximo salto, entonces eliminará ese nodo de su vecindario. Y es aquí en donde surge un problema. La malla se ha roto, y existen 3 posibles acciones para repararla. Reparación 1. Cuando un nodo saca de su vecindario a un nodo y se queda sin el camino hacia el núcleo, entonces manda solicitudes de mallas, para que se le informe del estado actual de la malla y pueda decidir qué nodo será su nuevo camino hacia el núcleo. Reparación 2. Cuando se elimina el nodo del vecindario, si la distancia al nodo destino aumenta, entonces el nodo que se percate de esto enviará un anuncio malla para informar a los demás nodos sobre este cambio. De esta forma, les permite a los nodos que elijan correctamente su siguiente salto y puedan alcanzar al nodo destino. Y reparación 3. Si al quitar el nodo del vecindario la distancia al destino no cambia, entonces checa la lista de su vecindario para ver si hay otras rutas posibles con distancias más cortas. Y si es así, avisará con un anuncio malla que va a cambiar su siguiente salto por el de menos distancia al destino, y transmitirá el paquete. Si no se encuentran nodos potenciales, no se tomarán más medidas. La elección del core o núcleo se lleva a cabo solo si el MR contiene una dirección de multidifusión. Al recibir un MR, un receptor de grupo primero determina si ha recibido un MA del núcleo del grupo de multidifusión dentro de los últimos 2 periodos de MA. Si el nodo lo ha recibido, no se necesita ninguna otra acción. De lo contrario, el receptor se considera a sí mismo el núcleo del grupo y comienza a transmitir MAs a sus vecinos, declarándose como el núcleo del grupo. Los nodos propagan los MA basados en los mejores anuncios que reciben de sus vecinos. Un MA con un identificador de núcleo más alto se considera mejor que con un identificador de núcleo más bajo. Por lo tanto, si un nodo recibe un anuncio que avisa de un núcleo con un identificador más grande que el núcleo actual, entonces se adopta el nuevo núcleo y se transmite una nueva MA que anuncia el nuevo núcleo. Por otro lado, si se recibe un MA que anuncia un núcleo con un identificador más pequeño, los nodos verifican si recientemente han emitido un MA con el núcleo actual, y si es así, el MA simplemente se ignora. De lo contrario, los nodos envían un MA que fuerza al vecino con el núcleo más pequeño a adoptar el núcleo con un identificador más alto. Finalmente, cada componente conectado tiene un solo núcleo. Una elección de núcleo también se lleva a cabo si la red está particionada. La elección se lleva a cabo en el componente conectado de la partición que no tiene el núcleo antiguo. Un nodo detecta una partición si no recibe un MA nuevo del núcleo durante 3 periodos de MA consecutivos, y si ha recibido paquetes de datos dentro de los últimos 4 periodos de MA. Una vez que un receptor detecta una partición, se considera el núcleo y participa en la elección del núcleo. Estrategias de adaptación. Prime ajusta el tamaño y la dinámica de sus mallas de enrutamiento según el nivel percibido de contención del canal. Los nodos emplean la información recopilada en la capa MAC para seleccionar la estrategia que mejor se adapte a las condiciones de canal percibidas de los nodos.
Se utiliza la contención de canal como la métrica para cambiar entre los modos de operación en Prime, porque tiene un impacto significativo en el rendimiento de los protocolos de enrutamiento que se ejecutan sobre los protocolos MAC basados en contención. Para medir la contención local, se utiliza una métrica simple y muy intuitiva basada en la proporción de tiempo en que el canal se percibe como ocupado. Se utilizan las siguientes estrategias para aprovechar la información recopilada sobre el nivel de contención del canal. Ajustar el tamaño de la malla. Los nodos seleccionan el número de vecinos con una distancia más corta al destino, los cuales se ven obligados a unirse a la malla de enrutamiento, ya sea multicast o las mallas dirigidas. Ajuste de la dinámica de la malla. Bajo cargas ligeras, los nodos se consideran miembros de malla de multidifusión si han tenido al menos un mesh child durante los últimos 2 periodos de MA, mientras que bajo cargas altas, los nodos se consideran miembros de malla mientras que tengan al menos un mesh child. El primer enfoque conduce a mallas más estables que son más resistentes a la movilidad y alcanzan una mayor proporción de entrega bajo cargas ligeras. El segundo enfoque conduce a mallas más dinámicas que funcionan mejor bajo cargas elevadas. Ajustar temporizadores. Prime emplea temporizadores para verificar los ACK implícitos que se utilizan para detectar desconexiones de malla de multidifusión y roturas de enlaces en mallas dirigidas. Establecer valores adecuados para estos temporizadores es importante porque permite tomar acciones oportunas para reparar las estructuras de enrutamiento.